buen y bendecido día, que les saluda Mariana Buitrago y les voy a acompañar como su facilitadora en este periodo en la asignatura Derecho Marítimo. Para sumergirnos en el desarrollo de la primera unidad temática, que es la concerniente a las nociones básicas del derecho marítimo, el buque y los sujetos del mar, es menester mencionar que esta unidad ya tiene su evaluación dentro de la plataforma tecnológica del IESIP y que tiene una ponderación del 30%, así que les invito a que tomen sus previsiones, revisen los documentos que están dentro de nuestra plataforma tecnológica y de la misma manera que revisen los videos instruccionales que están dentro de esta primera unidad para abordar mejor la información. Y sin más preámbulo, ya para empezar el desarrollo de esta unidad temática, vamos a iniciar con el desarrollo de la definición del derecho marítimo. Cuando hablamos del derecho marítimo, seguramente ustedes harán referencia a que este es el que regula todas las relaciones jurídicas que se pueden evidenciar de forma directa o indirecta por el uso del medio de la navegación por agua. Hay algunos autores que mencionan que solamente se hace por el medio de la navegación marítima, pero la ley venezolana establece, o el ordenamiento jurídico venezolano establece, como lo menciona el doctor Tulio Álvarez, que evidentemente no solamente estamos hablando por las aguas que provienen de los océanos, sino también de todas aquellas que tienen relación con la parte lacustre, puesto que nosotros no solamente contamos con lagos, sino también con ríos y con océanos. Océanos no, con salidas al océano, ¿ok? Importante para el doctor Tulio Álvarez, el derecho marítimo está referido al conjunto de normas que regulan el régimen de las aguas, el régimen de la navegación y el comercio marítimo. Y por eso es que se van a englobar varias instituciones y figuras que son fundamentales dentro de este derecho. Y estas son el buque, los sujetos marítimos, los contratos marítimos, los riesgos marítimos, el seguro marítimo y los procedimientos marítimos. Todo esto va a ser objeto de estudio dentro de nuestra asignatura. En consecuencia, el derecho marítimo viene a regular pues todas esas relaciones jurídicas que van a generarse producto del uso del medio de la navegación por agua. Porque es importante que ustedes evidencien el estudio del derecho marítimo. Mire, es súper importante porque la mayoría de las importaciones que se realizan en Venezuela se hacen por medio del transporte marítimo. Es fundamental que entonces nosotros podamos conocer cómo se regula el régimen de las aguas. Y fundamentalmente una de sus principales instituciones como lo es el buque. ¿Por qué? Porque es a través de este vehículos que nosotros podemos evidenciar el traslado de mercancías de un lugar a otro. Y por si fuera poco, aquellos que somos conservacionistas en el medio ambiente, necesitamos estar atentos a la protección del medio marino para evitar que haya contaminación en los espacios acuáticos, especialmente en la parte de los mares, de los océanos, entre otros. Y de la misma forma, porque si alguno quisiera eh, ser abogado en especialización con derecho marítimo y que vaya a defender o bien a un dueño de un barco o a la tripulación, pues evidentemente tiene que conocer todos los aspectos que vinculan a este derecho. ¿Ok? Características del derecho marítimo. Mire, el derecho marítimo es un derecho de carácter autónomo, puesto que tiene una didáctica, tiene una legislación, tiene aspectos jurisprudenciales. Podemos decir que se puede apalancar
algunas ramas del derecho público y del derecho privado. Sin embargo, eso no le resta la autonomía al derecho marítimo. Regula el transporte marítimo, puesto que aun y cuando nosotros tengamos que trasladar de un lugar a otro, hubiera una mercancía a una persona y este no tenga carácter comercial, lo que va a regular ese transporte marítimo es las reglas del derecho marítimo. Es progresivo porque se ajusta a todos los cambios tecnológicos, políticos, económicos. Imaginemos que para el momento en que ocurrió ese siniestro del Titanic, existieran pues todos los aparatos que para esta época están, como por ejemplo la ubicación por GPS, entre otros. Pues evidentemente no hubiese ocurrido ese ese siniestro. Es un derecho muy particular porque tiene instituciones atípicas. Dentro de ellas está la hipoteca de un bien de carácter mueble, como lo es el buque. Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, es porque la naturaleza del buque es tan especial que permite que se pueda generar de forma excepcional una hipoteca sobre este vehículo de transporte. Es un derecho que posee una característica de uniformidad porque la mayoría de las reglas están estandarizadas a lo que dispone la Organización Marítima Internacional, mejor conocida por sus siglas como la ONU. ¿Existen relaciones del derecho marítimo con otras ah, vórtices del derecho? Sí, por supuesto, y lo dijimos al inicio. Dijimos que aunque tiene autonomía, se apalanca de otras ramas del derecho. Y por eso vamos a mencionar la primera con el derecho civil. ¿Por qué? Bueno, porque dentro del derecho marítimo van a existir una serie de contratos y obligaciones, no especiales para el derecho marítimo, pero sí nos vamos a soportar en lo que se establece en la parte obligacional o de las obligaciones y también de los contratos en materia civil para trasladarlo a la parte del derecho marítimo. En cuanto al derecho penal, porque van a existir una serie de sanciones o penas que evidentemente van a vincular con el derecho penal para aquellas personas que de alguna forma generen contaminación en los mares o en los océanos. En el caso del derecho tributario, porque hay una vinculación enorme, cuando nosotros traemos mercancía para ingresarla al territorio nacional, tenemos que hacer una serie de pagos como aranceles, impuestos, tasas, entre otros, que evidentemente surgen por ese intercambio comercial que se lleva a cabo a través de un medio de transporte como el transporte por buque o transporte marítimo. En el derecho laboral, porque evidentemente las personas que laboran en ese ámbito del derecho marítimo como trabajadores tienen una especialidad que se fundamenta en el contrato de derecho laboral general, pero va a tener algunas particularidades dentro de lo que se denominan esos elementos denotativos. Por ejemplo, el descanso no es el mismo que una relación que se hace en tierra firme. El horario de trabajo, ni el salario, ni mucho menos las obligaciones y las responsabilidades que puedan generarse para ambas partes, tanto el empleador como lo conocido como la gente de mar. Por derecho registral, porque evidentemente en el derecho marítimo se debe registrar una propiedad fundamental como lo es el buque. Y en este caso, el buque debe ser registrado para poder evidenciar el derecho de propiedad que tenemos sobre él, pero también todo lo que concierne a los gravámenes que se puede establecer, así como también la hipoteca, de la cual vamos a hablar más adelante.
Y también tenemos otra relación con el derecho a la pesca, puesto que evidentemente, una de las prácticas que se llevan a cabo dentro del espacio marítimo es el lineamiento de pesca, pero no de forma indiscriminada, no esa pesca que no está arreglada, sino que tiene que prevalecer los lineamientos establecidos por la Organización Mundial para el derecho marítimo, puesto que son los objetivos del milenio. Entonces eso debe ser respetado. En el derecho de la navegación, porque se establecen todo lo que tiene que ver con las condiciones y normas de tránsito marítimo. El derecho al medio ambiental y costero, puesto que todo lo que es la costa tiene personalidad jurídica y en el derecho al transporte acuático porque la mayoría de las actuaciones comerciales, es decir, las transacciones que se hacen a nivel mundial, se mueven por medio de los puertos y a través de los buques. Y como derecho naviero por la particularidad de tener las naves como los buques, quienes son la figura principal dentro del derecho. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el estado actual de la legislación marítima venezolana. Y para eso es menester iniciar señalando que en principio Venezuela estaba regulada a través de las condiciones previstas en el Código de Comercio, cuya última reforma fue en el año de 1955. Sin embargo, con la entrada en vigencia del texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues hubo una modificación sustancial a las normas y dentro de esas modificaciones sustanciales se evidencia esa reforma a la legislación marítima venezolana. Y es así como tenemos que en el año 2001 se comienza a establecer el primer instrumento normativo moderno que comienza a regular el procedimiento marítimo. De hecho, el procedimiento marítimo en Venezuela es un procedimiento oral, un procedimiento breve, un procedimiento que permite la constitución de pruebas antes de que se origine el juicio. Y todo esto es gracias a esa actualización de normas que inicia en el año 2001 con este decreto con fuerza de ley del procedimiento marítimo. Luego tenemos en el 2006 la ley de pesca y acuicultura, que dentro de sus bondades tiene la prohibición de la pesca de arrastre, porque allí se lleva no solamente a el pescado que sale a la venta, sino también los alevines, que son estas semillas de pescado que van a permitir la proliferación de más especies marinas. Luego tenemos en el 2006, de la misma manera, la ley del comercio marítimo, que establece las condiciones de los tipos de buques que pueden existir, los derechos que tiene la tripulación, entre otros. En el 2014, la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, y en el 2014, la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos. De seguida, vamos a revisar cuál es la Autoridad Acuática Venezolana. La Autoridad Acuática Venezolana, mejor conocida como el INEA, por siglas, pero realmente su nombre es el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Allí se lleva a cabo toda la rectoría que tiene el Estado en cuanto a la autoridad y a la administración acuática. Es el ente descentralizado funcionalmente que está comprometido con la mejora continua de los procesos de formación de la gente de mar, del cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Organización Marítima e Internacional, del régimen de la navegación internacional, de la seguridad marítima, de los lineamientos para el registro de naves, buques y la recaudación en cuanto a la parte de los puertos, el control de transporte y tráfico marítimo, entre otros. Esta es la actividad que lleva a cabo el INEA. Y de la misma manera vamos a conseguir
a Bolipuertos, mejor conocido como Bolivariana de Puertos, que se crea en el año 2009 y que tiene por finalidad el acondicionamiento, así como la administración y desarrollo del mantenimiento y conservación de todos los servicios, los bienes de infraestructura portuaria en Venezuela. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace Bolivariana de Puertos, mejor conocida como Polipuertos. Y al hablar de puertos, es necesario hablar también de buques. En este caso ya vamos a entrar en lo que es el buque. Existen algunos autores que señalan que el buque es una embarcación de cualquier tipo de dimensión que opere en el medio marítimo, pero ya dijimos que no podemos hacer la exclusión del espacio lacustre. En el caso de Venezuela, nosotros también tenemos eh, lagos y ríos que pueden ser navegables. ¿Ok? Entonces, en el caso del buque, pues, como bien lo señala, la Organización Marítima Internacional es una embarcación que evidentemente puede operar en el medio mm, de navegación por agua. ¿Ok? Importante la clasificación de los buques. Podemos clasificar los buques de acuerdo a su nacionalidad, pueden ser nacionales o extranjeros. Es decir, un buque con nacionalidad venezolana que se registre ante el RENAVE, el Registro Nacional de Naves Venezolano, y el extranjero es el que tenga una bandera de otro país y que esté registrado en el registro naval del país de procedencia. Por su propiedad o afectación tenemos los buques que son públicos y los que son privados. El buque público, ejemplo de esto, tenemos el buque Escuela Simón Bolívar, ese es el ejemplo más emblemático, y el privado, el que puede tener un yate, una determinada persona. Por su destinación, bueno, tenemos los que se dedican a la pesca, a las investigaciones científicas, a las actividades de transporte, a las actividades de recreación, al velerismo, entre otros. Y de acuerdo a su propulsión, tenemos los buques que son movidos bien por la fuerza eólica o por motor o por la fuerza de tracción de sangre. Y algo súper importante dentro del conocimiento del buque es la naturaleza jurídica. Primero tenemos que mencionar que el buque es un bien evidentemente de carácter mueble, que corresponde a las características y particularidades dispuestas en el artículo 525 del Código Civil, así como el 532 de la misma norma. Pero ello no es impedimento para que la ley, dadas las particularidades, las dimensiones y el control administrativo, pueda permitir que se pueda incorporar dentro del buque una, eh, una medida preventiva especial o una hipoteca legal, siempre y cuando se someta a las exigencias o los requerimientos de operatividad y que afecte la garantía de créditos marítimos. Solo cuando afecte la garantía de créditos marítimos es que se puede dar esa hipoteca o esa medida preventiva de carácter especial sobre un determinado. ¿Cómo probamos la propiedad del buque? Bueno, la propiedad naval del buque se prueba a través del registro que en el caso de Venezuela lleva el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, del cual ya hablamos, y se prueba a través de ese registro de naves venezolanas que se lleva en el INAE y en las capitanías de puerto. Eh, pero también podemos identificar el buque a través del certificado de origen o la identificación pública del buque, las características, las dimensiones, el color, el nombre y la patente de navegación que emite el RENAVE a través de la Capitanía de Puerto.
Podemos hablar un poquito de lo que es el privilegio del buque. Ya dijimos que tanto privilegios del buque como hipotecas navales pueden ser constituidos excepcionalmente sobre el bien mueble que es el buque, siempre que se trate de un crédito marítimo, pues. Y estos privilegios del buque van a gravar al buque sin necesidad de publicidad registrada. Son privilegios marítimos regulados por las leyes especiales y las normas internacionales, como el Convenio Internacional sobre Privilegios Marítimos e Hipotecas Navales de Ginebra del año 1993. Si hablamos de la hipoteca naval, debemos mencionar que esta es la excepción a toda regla de hipoteca, porque recordemos que la hipoteca solo se constituye sobre bienes inmuebles, pero esta es para garantizar el crédito marítimo, que va a ser nuestra obligación principal. Aquí sí requerimos que la hipoteca se inscriba en el RENAVE, es decir, en el registro de naves venezolanos que está escrito al INE. Y pues, esto permite que la persona del acreedor pueda perseguir la nave en manos de quien esté, así sea que no esté en manos del propietario o que no esté en manos de el capitán del buque, en manos de quien esté se puede perseguir la nave porque tenemos ese documento de hipoteca naval que está inscrito en el registro de naves venezolanas y solamente va a operar como un derecho al pago preferencial y en función del orden de prelación de los acreedores. Si hablamos un poquito de los que son los sujetos marítimos, debemos mencionar la existencia de, en primer momento, del propietario, quien es el dueño del buque, de esa embarcación, y este debe ser la persona que en un momento determinado aparece como inscrito en el registro de naves venezolanos, como propietario de esa embarcación. Puede ser que él sea el constructor o puede ser que haya adquirido de un tercero esa embarcación, pero para dar verdadera constancia de que eso es así, que esa persona es el titular, debe estar inserto en el Registro Nacional de Naves Venezolanas. El armador es la persona que en un momento determinado es contratado por el propietario y que tiene unas funciones de gestión náutica, de gestión comercial del barco. Tiene amplias potestades dentro del barco, es el representante del propietario y puede designar quién puede ser capitán dentro del barco. Nosotros al armador le podemos exigir el pago de salario, podemos ir en contra del armador, ya que es la persona que en primer momento, pues el que se encarga de establecer las travesías, entre otras cosas. En cuanto al capitán, debemos mencionar que es la máxima autoridad dentro del buque. Este es la persona que tiene las riendas de la travesía desde que parte de un puerto hasta que llega a Feliz Arribo esa embarcación. Importante. Tiene infinidades de funciones el capitán, tan es así que si, por ejemplo, llega a fallecer una persona de la tripulación o de los pasajeros en una travesía, pues él puede evidenciar la muerte de esa persona y si es necesario, podrá solicitar después de que se hagan las respectivas exequias religiosas que sea lanzado al agua si falta mucho tiempo para que pueda llegar a feliz arribo a este, a un puerto destino esa embarcación. Él anotará dentro del libro de novedades todo lo que haya ocurrido en esa travesía e informará a la Capitanía de Puertos del lugar donde arribe qué es lo que ha ocurrido en esa travesía. El agente naviero es la persona que en un momento determinado va a fungir como el mediador.
entre la administración aduanera y la tripulación, el capitán, el armador y el propietario del barco. Aquí generalmente estos agentes navieros son los que realizan todo lo concerniente al pago de impuestos de aduana, impuestos para ingresar mercancía. El agente naviero también recibe lo que es la carta de porte para la verificación de quién es el dueño de la mercancía que se está trasladando en un determinado buque, para saber cuál la cantidad de mercancía que se transporta, entre otros. Y el servicio de pilotaje es el que, a cambio de una cantidad de dinero, por supuesto la gente naviera también, se realiza con la finalidad que en un momento determinado pueda llevarse a un piloto que esté en un determinado puerto a el buque. ¿Para qué? Para que pueda llevarse a mejor arribo la travesía. En cuanto al lanchaje de los remolcadores, es en el caso de que encalle la embarcación, el buque, en alta mar. Entonces, se busca el servicio de lanchaje y de los remolcadores para que pueda ese barco ser llevado, ese barco buque ser llevado a feliz arribo a un puerto seguro. Y por eso pues van a cancelar una cantidad de dinero. Pero a todas estas también falta lo que se denomina la tripulación o la gente de mar, que no es otra cosa que aquellas personas que han sido preparadas como trabajadores dentro de los buques para que puedan asumir una travesía. Estas personas tienen una jornada laboral distinta a la jornada laboral de un trabajador normal, también tienen un salario especial porque la relación laboral es muy larga. Una travesía no es de 1 o 2 días, siempre son travesías largas y como lo señala el convenio STCW del año 1978 de la Organización Marítima Internacional, deben existir estas normas de formación y titulación y guardia para la gente de mar, para que ellos estén conscientes de lo que son las preventas, los derechos, las obligaciones y responsabilidades, y que no pongan en peligro una travesía dentro de un determinado viaje. Entonces, fíjense que en este encuentro, pues nosotros hemos revisado de manera general lo que es la figura del buque, de la gente de mar, pero también hemos visto las generalidades del derecho marítimo, haciendo remisión a la importancia, a la vinculación que tiene el derecho marítimo con otras áreas del derecho, y sobre todo hicimos la reflexión de qué se entiende por derecho marítimo, que regula el derecho marítimo. Les invito a que desde ya puedan ver los videos que fueron incorporados dentro de nuestra plataforma tecnológica para andar un poco más el tema, así como las lecturas recomendadas que están también dispuestas dentro de la plataforma tecnológica del IESIT, para que ustedes puedan abordar un poco más o ampliar un poco más los temas tratados en el encuentro de hoy. De la misma manera que si tienen alguna duda o pregunta, puedan realizarlo por medio de los mecanismos empleados en la plataforma tecnológica, que son los válidos para las consultas obligatorias, ¿ok? Y recordarles que la primera evaluación tiene una ponderación del 30%. Como tal, les invito a que realicen dentro de las fechas estipuladas por la institución para que no vayan a quedar extemporánea la presentación de esa tarea o asignación. Eh, Sin más que agregar, se despide de ustedes Mariana Buitrago y nos vemos en el próximo encuentro instruccional. Hasta luego y bendecido día para todos.